Hola a todas y todos. Hola. Les contamos un poquitito el programa del día de hoy. Eh, Primero, digamos, como novedades, creo que ustedes están recibiendo más o menos la información. Calculo que al fin de esta semana vamos a estar teniendo habilitada la plataforma de la UNPAS para que ustedes puedan tener los materiales subidos ahí. Por ahora estamos usando el mecanismo del WhatsApp. Vayan pensando que uno de los requisitos de la próxima, a partir de que se habilita la plataforma, va a ser participar en el foro al menos una vez por semana, de tal manera que va a ser, este va a ser un poco nuestro presentismo, va a ser más que estar acá, es o estar o ver el video y también, pero participar en el foro activamente una vez por semana, al menos una vez. El día de hoy tenemos en la primera parte la presentación de Nicolás Crepla, que como ustedes saben, además, en este caso particular, ha tenido la gentileza también de trasladar la reunión de sala de situación a las 7 de la tarde para poder sostener esta actividad. La coordinación, digamos, después de la presentación de Nicolás para la parte de debate, de discusión y todo, la va a coordinar Juan Canela. Yo me anticipo y me disculpo que a las 6 de la tarde salgo de esta reunión para entrar a una reunión del Centro Brasilero de Relaciones Internacionales. Discutimos mucho en el equipo si esta actividad no era para compartir. La verdad es que no da bien porque si a las 7 de reunión, digamos, no daría bien. Y entonces lo que hemos hecho en lugar de eso es tener disponible un tutorial de 30 minutos que hemos hecho sobre el uso de dos plataformas para lo que llamamos Epidemiología Mundo. Básicamente, cómo navegar, los que estén, a lo mejor ya están familiarizados, pero si no, cómo navegar por la plataforma de Oxford Cambridge y cómo navegar por la plataforma de la Johns Hopkins University. Y preparatoria de la charla de Epidemiología Mundo que va a dar José Carlos Escudero dentro del diploma, que ya confirmó, digamos, que va a estar en el mes de mayo. Vamos a tener una charla de José Carlos que va a hablar de Epidemiología Mundo, Economía Mundo y de lo que le dé la gana, como ustedes ya saben, con José Carlos, digamos, pero que definitivamente está monitoreando esto paso a paso. Le habíamos pedido un poco hay un título en las relaciones internacionales que nos interesa sobremanera y que creíamos que nadie mejor que Nicolás lo podía contar, que es una especie de efecto que llamamos efecto boomerang, ¿no? Que quiere decir que a veces lo internacional pega en lo doméstico, pero a veces lo doméstico pega en lo internacional. Así que, por ejemplo, qué sé yo, si vos estás leyendo la bibliografía sobre plasma, eso pega en lo nacional y en lo provincial. Pero si vos haces un trabajo científico sobre plasma, lo tenés que publicar en una revista internacional. Entonces ahí se ve un poco el efecto boomerang. Pongo un ejemplo cualquiera, pero este porque me resulta más fácil. Y yo diría desde la propia esencia de la pandemia, esto ha sido internacional. Así que en 2 años lo internacional se mete por las ventanas, por las rendijas, por la puerta, por los celulares, por todos lados. Y nosotros no queremos hacer un diploma marciano que no tenga que ver con la cotidianeidad, sino queremos hacer un diploma que amplifique nuestra capacidad de respuesta comprendiendo la dinámica local global que hay en el campo de la salud colectiva. Así que, sin más, para no robar tiempo, le pasamos la palabra a Nicolás. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por esperarme, llegué un poquito tarde. Es todo un desafío también esta actividad que estamos armando con Mario, con todo el equipo, porque, bueno, es un desafío y es casi una línea política que nosotros tenemos. Nunca lo urgente tapa lo importante.
es una decisión que nos cuesta mucho, que la verdad que es difícil sostenerla, pero que lo hacemos con mucha dedicación y con mucha convicción de que es necesario que nos tomemos el tiempo para poder encontrarnos y discutir, encontrarnos, intercambiar opiniones, y que los ámbitos se generan con esfuerzo, que nunca se dan solos. Que, como todo en la construcción política, precisa de un esfuerzo. Así que este momento de reflexión o de discusión o de lo que se puede hacer de formación, sabemos que es incómodo, les agradecemos por el esfuerzo que significa para todos ustedes ponerse en el medio de esta crisis que estamos viviendo, hacer esto, pero entendemos que es indispensable. En el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y lo del corto plazo, también lo digo porque surge de este espacio, como de otros ámbitos que nosotros armamos y que sostenemos con mucho esfuerzo, el ámbito necesario para el intercambio, que nos puede permitir las herramientas, las visiones, las perspectivas y las herramientas para la gestión necesarias. Yo, la verdad que en línea con lo que estoy diciendo, me resulta muy difícil tomarme el tiempo para hacer abstracciones. Y que la docencia precisa de eso. No es simplemente un momento de contar experiencias o anécdotas, precisa de abstracciones, precisa de categorías. Pero Mario está siendo excesivamente generoso conmigo y me permite ocupar un espacio sin el trabajo que le corresponde a un docente para dar una clase. Así que yo lo digo esto también como forma de autoexcusarme por mi poco trabajo que voy a ponerle a lo que estoy por decir. No porque no tenga tiempo de reflexión, sino porque no tiene tiempo de esto, de concretar la abstracción de una manera sistemática que permita lo que hacemos los docentes cuando tenemos que explicar sobre un tema. Y además porque quizás tampoco tenga el marco teórico suficiente que puede tener Mario, que puede tener Juan Canela, que pueden tener otros compañeros y compañeras con mucha más formación que yo respecto de la salud internacional. Pero sí, seguramente, en la historia militante, en la experiencia de gestión y en la recorrida que hemos dado en toda la vida, nos permite también entender algo de los aspectos internacionales, quizás solamente para jugar a la discusión política. Pero hemos tenido incluso con Enio y con otros compañeros, bueno, Jonathan también, que está por ahí, hemos tenido todo un esfuerzo que hemos puesto, incluso pagando del bolsillo nuestro todo lo que teníamos que pagar durante los años también del macrismo, de potenciar las relaciones internacionales que podemos tener para la construcción de una mirada en salud colectiva, salud comunitaria y medicina social que podemos tener. Con mucho también esfuerzo personal, pero entendiendo que hay en esa discusión, en ese aprendizaje, herramientas que hoy ponemos en la cancha. Así que mi trabajo básicamente tendría que ver un poco con contar cómo pensamos la dimensión de la salud internacional en el análisis de lo que estábamos haciendo. Y casi hay una parte que es de perogrullo, que es una pandemia. Cuando hablamos de que es una pandemia, ya te obliga de entrada a sentarte a discutir algo internacional, si quieren datos, pero algo internacional. Y como esto es una reunión también, ¿no? que es una charla entre nosotros, yo puedo también aprovechar y hacer algo de autocrítica o de crítica a nosotros, en un nosotros amplio. Cualquier situación internacional, y más cuando uno piensa y hace un juego con la epidemiología, corre el riesgo de pensar números, abstraerlo de circunstancias y luego ponerlos en comparación. Y ese proceso
nos puede llevar a situaciones complicadas, ¿no? La comparación de datos de incidencia de casos, de incidencia de mortalidad en distintos momentos de una epidemia, de una pandemia. Entonces, en algún momento somos los mejores, en algún momento somos los peores, porque estamos analizando esta comparación internacional descontextualizado, es casi uno de los primeros errores que uno tiene que tener presente cuando se pone a pensar algo en clave internacional. Siempre que pensás en algo en clave internacional, comparás. Bueno, siempre que hacemos salud, que hacemos epidemiología, comparamos. El chiste de comparar es comparar en contexto. Comparar en dinamismo y en contexto. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué lugar pasó lo que pasó? ¿En qué momento pasó lo que pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las posibilidades? Sí, y los que siempre discutimos o que nos gusta esta cuestión de la epidemiología y buscamos algunas formas de ver la epidemiología más allá de la linda y bien ponderada epidemiología clásica de números que comparan cosas, es porque hay que meterle algo atrás, también de las relaciones sociales, del proceso histórico en el cual se encuentra, y ahí todo esto adquiere otros valores más interesantes. Entonces, digo, empezamos a hablar de salud internacional el día que empezamos a hablar de la epidemia. Ya veníamos hablando antes, pero iba a decir, el primer día ya estamos hablando de este tema. Y ya lo estábamos haciendo, y dependía quién lo hacía, pero quiero decir, ahí hubo un problema de asesoramiento en las altas esferas, como se empezó a discutir esto. Estamos mejor que Suecia, estamos peor que... y yo digo que esta discusión, incluso fue una discusión que nos pasó en nuestro comité de expertos. Mario estaba presente, creo que varios están acá, estaban presentes. Vinieron, claro, recién llegados a la discusión sanitaria y como recién llegados, bueno, uno de los problemas de cuando uno es recién llegado es no saber que es recién llegado, pero como un recién llegado propusieron análisis comparativos de situaciones numéricas que concatenaron errores que creo que tenemos que evitar. Entonces, ¿para qué sirve la comparación en epidemiología a nivel internacional? Por supuesto que sirve para saber dónde estamos, sirve para saber en qué contexto se tomaron qué definiciones, qué resultados han tenido. De ninguna manera podemos esperar que los resultados que hayan tenido otros sean los mismos como tener nosotros, pero nos sirven en contexto para ilustrar, para aprender de otras experiencias. Entonces yo digo, si quieren, la antítesis de la comparación epidemiológica de datos de que uno puede sacar en Our World in Data o en ese tipo de lugares y leerlos directamente, como si nada, es Infopan. ¿Qué es la antítesis de esto? Bueno, la cuestión en contexto. ¿Cómo se dice? ¿Quién lo trabaja? ¿De dónde lo trabaja? ¿Y qué es esta cosa de Infopan? Bueno, había y surge así. Cuando empieza la discusión de comparación internacional, surge una discusión con Pedro Brigger, posiblemente el más importante periodista internacional, digamos, de política internacional que tenemos en nuestro país, que me dice, bueno, y ustedes cuando se ponen a analizar esto, ¿con qué prisma lo leen? Digamos, porque, ¿qué agarran? ¿Googlean Alemania y qué pasa en Alemania? Y se fijan como si... Alguien tiene que saber qué medios son los alemanes, con qué mirada política lo dicen, cuáles son una porquería, cuáles son más o menos serios, en qué idioma, o sea, qué idiomas hay que leer para leer lo que sucede en el mundo. Bueno, una serie de cosas que surgen a partir de ahí, nos pusimos a trabajar y ahí está Male, que es quien termina coordinando el proyecto, y que es un proyecto que empieza, si quieren, a hacer un relevamiento de información cotidiana, pero que después se empieza a adquirir una cosa que yo necesitaba principalmente, que es responder a la pregunta que le hicimos a Google de cuántos casos tiene en tal lugar, o con cuántos casos cerraron la escuela, o con no sé qué, pero ya no directamente de una fuente de datos descontextualizada, que los pega todos juntos, que se parece a una radiografía. ¿Vieron cuando uno mira una radiografía que mira entre lo posterior y está todo pegado al mismo plano? Entonces, no sabemos qué está atrás y está adelante, está todo junto ahí, en una radiografía. Eso pasa con la información cuando se mezcla toda y uno agarra y ve incidencias o ve
En cambio, si uno lo puede entender en su contexto, qué estaba pasando en cada lugar, cuáles fueron las respuestas que tuvieron ante cada proceso en cada uno de estos lugares, empezás a entender un poco mejor esa información, darle como una tercera dimensión a la información epidemiológica que podemos tener. Así que a partir de ahí surge una de las herramientas para mí principales que planteamos nosotros de salud internacional, que es Infopan. ¿Para qué sirve Infopan? Para saber qué pasa en los demás lugares del mundo, pero muchas veces para saber qué decisiones vamos a tomar nosotros. Y para saber por qué, porque nos van a orientar o aconsejar, muchas veces sí, y muchas veces no. Muchas veces ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Simplemente lo que necesitamos es comunicar bien lo que vamos a hacer. Porque todos sabemos que en general, en la política, en general en la salud, la comunicación tiene un rol central, pero en una epidemia, la comunicación se transforma en una de las herramientas principales. Pero la comunicación no es un buen spot, o comunicación no es que los medios salen bien de vos. Comunicación tiene muchas más cosas, y uno de los aspectos centrales que nosotros utilizamos es información internacional para explicar el contexto en el cual se toman las decisiones en el mundo y cuáles son las consecuencias. Así que para arrancar contando un poco de qué la iba como la veíamos nosotros, la cuestión de la salud internacional, creo que lo más elocuente y lo más evidente es el área que armamos específicamente para pensar la pandemia en clave internacional, que es Infopan, que luego atraviesa muchos saberes, porque ahí adentro hay compañeros del área de la comunicación, pero compañeros que tienen una formación específica en salud internacional, que atraviesan la comprensión de los procesos de otra manera. Bueno, creo que es una herramienta que después hay que ver cómo se puede aplicar, porque tiene, por supuesto, muchísima infraestructura, tiene una envergadura muy grande, hay muchas personas trabajando en esto, pero uno debiera pensar que es difícil tomar decisiones respecto de, qué sé yo, organización de servicios de salud sin mirar experiencias mundiales. O que es difícil hacer un abordaje de problemáticas de reducción de la mortalidad materno-infantil sin relevar también qué ha sucedido en el mundo. Entonces creo que incluso pareciera que Infopan podría llegar a transformarse en una cosa, en una forma de conocimiento y de comunicación que pueda trascender también la pandemia. Entonces, por un lado estamos en la discusión epidemiológica de comparaciones, y ahí quería hacer este contraste entre la epidemiología sin análisis de fondo o la epidemiología con análisis de fondo, que siguen siendo los mismos datos. Los números son los mismos, el problema es en qué contexto lo leemos, con cuánta paciencia, con cuánto desglosado. De todas formas, tampoco podemos hacer un desglosado eterno porque deja de ser operativo, ¿no? Cómo lo analizamos para que sea útil. Pero también de esto surgen algunas de las dificultades que el mundo ha dado y que también la veíamos desde que empezó la pandemia, ¿no? Aviones secuestrados en aeropuertos que llevaban respiradores de un lugar a otro, o insumos. En un momento fue la guerra por los respiradores, en otro momento fue la guerra mundial por los barbijos. Y también, cuando empieza la discusión, dicen, pero no tienen ni barbijos. Empieza la pandemia, las empiezan a atacar cuando tenemos barbijos. Y de vuelta, uno no puede desentenderse del mundo y de la política y no entender cuál es la división internacional del trabajo, cuál es el rol que tiene Argentina en el concierto mundial, cuál es la industria argentina, qué queda de la industria argentina y cuánto queda después del neoliberalismo, que nosotros asumimos todo esto luego del neoliberalismo. ¿Cuántas son las fábricas textiles destruidas durante el neoliberalismo que no estaban en condiciones de producir elementos de protección personal, por ejemplo? Y entonces, digo, contextualizado con todo esto y con la guerra mundial, decisiones que tuvimos que tomar en ese contexto, que también fueron decisiones internacionales. Quiero decir, que teníamos de embajador en China en ese momento, que era una persona que no sé si, espero que nadie lo conozca de los que está acá, no nos ayudó, tuvimos que hacer un trabajo
Bueno, terminamos cambiando al embajador de China, básicamente, y ahora está un compañero, está Sabino Bacanarvaja, pero el que estaba en ese momento, que también venía de una tradición distinta, y vaya uno a saber por qué razón, eh, nos ayudó, más bien nos complicó mucho, y poder comprar insumos en China, para lo cual juega muchas cosas, juega que aerolíneas con sus trabajadores hayan logrado resistir los 4 años de Flybondi y de persecución que tuvieron el gobierno anterior, porque el objetivo era fundirlo, lo habían dicho. De hecho, la primera presidenta del gobierno de Macri de aerolíneas se va porque dice, che, yo no voy a ser una vaciadora de esto, porque va a pasar a la historia como la destructora de aerolíneas, y se va, y después ponen a un gerente de recursos humanos a que cierre aerolíneas. Y esos años con trabajadores resistiendo y con toda esa situación nos permite tener un avión o una empresa de aviones que había comprado Axel por otro lado y Mariano Recalde en su gestión, que son los que pueden viajar hasta China a buscar los insumos cuando no había ningún avión que estuviera volando en el mundo, nos permitía traer insumos para Argentina, que fue una de las herramientas por las cuales pudimos empezar a hablar de organización de los servicios de salud. No teníamos ninguna chance de sentarnos a hacer un comité de crisis en los hospitales que rediscuta el flujo de los pacientes adentro de los hospitales hasta que no le pongamos un barbijo N95 a cada uno de los tipos que estaban sentados en ese lugar. Entonces, si no traíamos el avión de China, no había forma de que ni Provincia de Buenos Aires ni Salta tuviera barbijos, porque la Provincia de Buenos Aires se iba a chupar el 50% del mercado interno, por lo menos, entonces no iba a haber mercado interno para nadie, ni para la Provincia de Buenos Aires, ni para Nación, ni para Salta. Entonces, de vuelta, tener que jugar rápidamente en relaciones internacionales, y ahí entran relaciones que tenían algunos de los funcionarios de acá, con distintos actores de China, aún a pesar de problemas políticos de la administración nuestra en lo comercial, nos permite traer estos elementos de China, que los chinos, por otro lado, nos mandaron cartelitos de acá le estamos mandando la vida. Había mensajes de amor de marketing, pero de marketing y de amor en los envíos que hacían de China para acá, diciendo le enviamos los barbijos para que se cuiden, y banderitas argentinas y chinas juntas, quiero decir, todos juegan en este juego, pero eso fue indispensable para poder empezar a organizar los servicios de salud. Indispensable para mostrar que la provincia de Buenos Aires tenía capacidad de gestión, que eso nos posicionaba hacia adentro. Haber ido a buscar a la otra punta del mundo cientos de toneladas de elementos de protección personal y que hayan salido bien, nos permitió acá sentarnos a discutir con todos los demás, diciendo, guarda que yo pienso algo distinto, porque mostramos una capacidad de gestión que fue tapa de diario en semanas. Entonces ahí entra de vuelta esto que decía Mario al principio del espejo de afuera y el interno. Era indispensable para poder abrir el hospital, era indispensable para que no se nos enferme la gente. Pero mucho más, también es un validador. Ahora pudimos reemplazarlo y compramos, porque ya se desarrolló la industria y se puede comprar internamente, no es necesario comprar afuera. Haber hecho toda esa movida y haberla comunicado como la comunicamos, nos putearon, pero la comunicamos como una epopeya, nos posicionó de una manera que nos permite jugar un juego de idas y vueltas. Ahora, esa misma estrategia fue la estrategia que tuvimos con Rusia. Nosotros, misma cosa, dijimos, bueno, no teníamos embajador en Rusia, nos pasó lo mismo. Tuvimos que suplir la ausencia de diplomacia argentina en los países de las formas que se nos ocurrieran, hay que ser creativo a veces. Pero bueno, de esa manera establecimos lazos con China, con Rusia, y con otros países también, con otras empresas de otros países, para la provisión de vacunas. Y eso fue una apuesta interesante. Y cuento esto para también entender la discusión política internacional acá. Nosotros nos sentamos con Pfizer, Janssen, nosotros, y Nación con AstraZeneca, y ninguno nos vendía. AstraZeneca no nos vendía, de hecho, le dijo, nos transfirió la tecnología para que fabriquemos acá, pero no nos vendía, no nos vendió nunca vacunas en ningún otro lugar. Pfizer fueron muy copados con nosotros para pedirnos a los hospitales y a los conejillos de India para hacer investigación,
pero se les acabó la buena onda para darnos las vacunas. Y el resto, básicamente, nos dijeron, por ejemplo, yo les cuento, Janssen, ya que estamos, ¿no? En total de acá no va a salir, de Latinoamérica no sale, diría Mario. De Janssen nos dijo que hasta septiembre de este año, no iba a haber vacuna de Janssen. Que estaban muy demorados. Nos sentamos a hablar con la empresa, que hasta septiembre de este año no iba a haber vacuna, que estaban muy demorados en la producción, que estaba buenísima, estaban haciendo, pero estaban muy demorados. En enero estaban vacunando en Estados Unidos. Básicamente nos mandaron a feichurra, ¿no? Algo parecido nos dijeron los de Pfizer, con todo lo que ustedes saben, encima poniéndola en los medios para que hagan cualquier cosa. Y en ese contexto nosotros nos sentamos con los chinos y con los rusos. Y a los rusos, que no son comunistas, distan mucho de ser comunistas, y creo que todos con los que hablamos hablaban en un inglés mucho mejor que el nuestro y se habían formado, casi todos habían hecho su PhD en Estados Unidos o en Inglaterra, los rusos dueños del fondo de inversión rusa con quienes nos sentamos a hablar. Pero sí sabían que nos podían vender a un país de Occidente que tenía alguna ascendencia dentro del tercer mundo occidental. Y eso creo yo que ha sido una de las razones, eso y la capacidad negociadora del gobernador, han sido unas razones por las cuales nos dieron la vacuna rápido. Y una serie de estrategias que no les voy a, algún día las vamos a contar, pero que tuvimos alguna serie de estrategias de información tabicada que funcionaron muy bien, y llegamos a que se produzca la compra de esta vacuna, pero la razón principal es que una vez que Argentina se puso a utilizar la vacuna, para toda América Latina, empezó a ser una vacuna comprable, rápidamente comprable. De hecho, México vino a Argentina y desde Argentina le compró a Rusia, porque con Rusia no lograban interactuar de la manera adecuada. Son mundos muy distintos, tienen agencias administradoras y reguladoras muy distintas, entonces funciona, pero bueno, desde Argentina era más fácil, así que se pudo hacer. Pero una vez que le compramos las vacunas, y se habilita en Argentina y ya entra en el concierto mundial y lo publica Lancet y todo el mundo sabe esas cosas, ya dejamos de ser un interés muy grande para Rusia en seguir dándonos vacunas, porque de hecho ellos no están vacunados todavía. El porcentaje de la población argentina vacunada es mayor que el porcentaje de la población rusa vacunada. Entonces cada avión que sale con vacunas para acá es un problema político allá. Así que, ¿cómo jugamos ese juego? Una de las cosas que se nos ocurrió fue hacer un trabajo científico que muestre la eficacia de la vacuna en Argentina y mandarlo a publicar a revistas internacionales. Cosa que a los rusos les llegue por revistas europeas o estadounidenses o medios de comunicación estadounidenses o europeos. Y de hecho tuvimos toda una estrategia de comunicación internacional para que les llegue así. La información a los rusos de la eficacia en Argentina, que le sirve a los propios productores de la vacuna como argumento para decir, sigamos poniendo ahí que vuelve en reconocimiento internacional. Porque todos sabemos que lo que sucede con los países orientales, y más los que fueron comunistas, es que el resto del mundo piensan que ahí adentro todo es mentira. Entonces, no sirve de nada que en Rusia se demuestre que la vacuna sirve, si los rusos podrían estar muriéndose de coronavirus, pero no nos enteraríamos jamás porque tienen un presidente que oculta la información para todo el occidente. Digamos, ¿no? Lo mismo pasa con China. Bueno, hasta te diría, peor con Rusia que con China en este momento, porque China tiene una estrategia de esto hace mucho tiempo, bastante bien desarrollada. Bueno, entonces hay un juego con la política internacional, y en este caso con la guerra de la industria farmacéutica internacional. Uno de los aspectos principales de la salud internacional va a ser sin duda los fondos globales de inversión, las multinacionales farmacéuticas, cómo entran a jugar, porque las que nos proveen a nosotros son empresas públicas de estados que fueron comunistas del oriente del mundo, en competencia con las multinacionales estadounidenses o europeas,
que fabrican vacunas. Estos son los dos dilemas. A nosotros no nos venden las multinacionales privadas, nos venden el Gamaleya del Estado Federal Ruso y Sinopharm de una empresa pública china. Y queremos que nos venda CanSino, que es otra empresa pública del ejército de China, digamos. También quiero decir, hay juegos interesantes de esta parte de la geopolítica que a nosotros, por un lado, acá nos juega en contra. ¿Cómo tenemos que validar que la vacuna, nadie tendría que hacer ninguna demostración de que la vacuna de Pfizer es buena, aún viendo que, según algunos trabajos que estuve mirando, yo no sé si están bien, capaz que Tere tiene info más finita que yo, o algún otro u otra, pero respecto de la cantidad de muertos por millón de vacunados, es mayor con Pfizer que con AstraZeneca o que con Sputnik. Quiere decir, cuántos se mueren de los que se han vacunado. Son todas muy eficaces, pero tienen peor prensa algunas vacunas que tienen quizás más eficacia. Al menos en el endpoint más importante, siempre que uno hace un trabajo, que el endpoint más importante es mortalidad. Y ahí podría ser que cambie el impacto que tiene. Bueno, con la salvedad de algo interesantísimo que sucedió también a nivel mundial y que Argentina también es parte de este juego, que es Oxford metiéndose, Oxford, una universidad con una historia interesante para ser una universidad británica, como son los británicos, que tienen a veces, bueno, como Harvard también, que es como si fueran unos progres para ser estadounidenses. Oxford, que se mete en la producción mundial y le discute o instala, y se asocia con AstraZeneca, una vacuna que tiene como objetivo ser asequible, tener un precio que le pueda llegar a todo el mundo y hacer transferencia tecnológica a todos los continentes, al menos uno por continente, para que se pueda producir para ese continente a un precio asequible. Y el precio asequible es 7 veces menos que lo que nos lo venden los chinos o que Pfizer, más o menos. Es decir, hay una diferencia de precio interesante. Y yo no podría asegurar que esa es la razón por la cual es motivo continuo de una estrategia de difamación que primero fue Sputnik y que AstraZeneca sin parar, o Oxford AstraZeneca sin parar, es un objetivo continuo de ataque. Y no tengo ni idea por qué razón en Estados Unidos no se cortó la provisión de los elementos indispensables para que México termine de producir esta vacuna en América Latina. No podría asegurar que se relaciona con que es la única vacuna producida en el occidente que rompe la lógica de primero el mercado de los países primermundistas y relacionado con la renta de estas empresas, y que se abre de esta manera con mucha menos ganancia, seguramente tiene mucha ganancia, pero con mucha menos ganancia que las otras empresas, y con esta lógica también de transferencia tecnológica como está haciendo AstraZeneca, que es parecida a la lógica que tiene, por ejemplo, Gamaleya con Sputnik, que también dice, bueno, nosotros no vamos a producir para todo el mundo, transferencia tecnológica, nosotros hacemos el control de calidad y ustedes provean al resto del mundo, que con esto es win-win. Yo digo, no sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero el tapón por el cual no tiene Argentina en este momento la provisión de vacunas que debiera tener, se vio en la provisión de elementos en Estados Unidos. Bueno, entonces, digo, nosotros tanto sea para el análisis epidemiológico, el conocimiento de lo que está sucediendo, o para la negociación de los insumos y elementos indispensables, hacemos un juego de relaciones internacionales, de contextualización internacional y de producción en nuestro país. Y después continuamente nos vamos relacionando con distintos países, a veces con más sentido, a veces con menos sentido, sentarnos a discutir o a charlar con Israel respecto de la campaña de vacunación,
Bueno, tiene un sentido de validación externa y un sentido de experiencia. Nos ha servido, fue una linda charla que pudimos aprender de la experiencia de ellos. Probablemente totalmente imposible de extrapolar a nuestro país, pero sí nos puede servir para comparar y conocer lo que ha sucedido. Lo que sí hacemos mucho de comparación de nuestra información con otros países del mundo, en discusiones quizás un poco más interesantes relacionadas con la salud comunitaria o con la medicina social, que nos permite pensar el contexto en el cual se produce la epidemia, y ahí hay un punto que también es bueno, que tiene que ver con las comparaciones a nivel mundial de inequidades en salud. Nosotros hicimos un análisis de desigualdades en la distribución de la enfermedad y la muerte en la provincia de Buenos Aires, que da resultados que son muy, muy distintos a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en donde hay mucha más carga de enfermedad en los sectores más vulnerables y mucha más mortalidad en los sectores más vulnerables, cosa que no se ve en la ciudad, en la provincia, que hay marginalmente un aumento de la mortalidad en la población de sectores medios y altos con respecto a los sectores populares. Parece más una cuestión marginal, pero está, digamos, pero por lo menos no hay una diferencia significativa, y uno tiene en la ciudad de Buenos Aires 7 veces más de carga de enfermedad y de mortalidad en los sectores populares que en los más céntricos. Pero esto mismo, ya nosotros cuando viene a Argentina lo veníamos viendo, que sucedía en Estados Unidos, en Nueva York, y que sucedió en todos los países de América Latina, especialmente en Brasil, en Ecuador, en Colombia. Y ahí también hacemos una mirada comparativa que tiene dos partes: la información, y después hemos tenido innumerables encuentros. Mario participó de reuniones en el Grupo de Puebla, pero yo he tenido encuentros con otros compañeros y compañeras de América Latina, incluso muchos de ellos participando del Encuentro Nacional de Salud de fin del año pasado, también compañeros de otros países de la región, para intercambiar opiniones respecto, bueno, cuál es la importancia, cuál es el análisis de fondo que tenemos que tener para el abordaje de la pandemia. ¿Cómo es una pandemia abordada desde un proyecto nacional y popular? ¿En qué se parecen en los países donde es abordada de esa manera y en qué se parecen los países donde está mirada el neoliberalismo? Y no es solamente el desconocimiento por el cuidado, el desconocimiento por el cuidado, no, el desprecio por el cuidado, esto de negar la pandemia, el punto Trump de la discusión, el punto Bolsonaro, es el punto, si quieren, bizarro de esto. Ahora, hay otros sectores, y también lo hemos visto en muchos países del mundo, que su mirada estuvo en las medidas de prevención, de cuidado, de aislamiento, en la llegada a los territorios, en el sostén social, de todas las demás cosas que debían suprimirse cuando se suprimía la pandemia, que han sido la mayor parte de los países con una mirada más progresista, si quieren Cuba, pero si quieren, digamos, ni Venezuela o Argentina también, pero muchos otros países con esta mirada, y los que tienen una mirada mucho más capitalista, aún pensando en el cuidado está basado en el testeo, el cuidado está basado en el uso de tecnologías que nos permitan contact tracing, todas esas cosas de consumo materializable, de tecnologías aplicadas para el control, donde somos todos iguales en el mundo, donde siempre es la misma respuesta para todos los pueblos. Es un testeo, es un rastreador, siempre es igual. Ahora, en los países en los que no, lo que hicimos fue poner gente en la calle. Y la experiencia de la provincia de Buenos Aires, de vuelta con la temporada de verano, con los detectar, etcétera, lo más exitoso que hemos tenido ha sido gente en la calle, que hablaba con gente, que escuchaba gente. Bueno, esto también tiene una matriz a nivel mundial, que nos expresa y que nos refleja, que nos muestra en otros países, que habiendo hecho más medidas de cuidado, más medidas de prevención y más medidas de acercamiento a los sectores más vulnerables, lograron reducir las desigualdades. Ahora, bueno, esta última instancia, esta parte de ahora, en donde con muchas menos herramientas de gobierno, con mucha menos fuerza por el desgaste, esto ha pasado en todo el mundo,
nos cuesta tomar decisiones porque lo que antes era difícil de discutir, se han encontrado miles de aristas para discutir. Si nosotros decidimos una medida, nos discuten todas las partecitas de esa medida y te la horadan, te la rompen, entonces son medidas difíciles de tomar, difíciles de implementar. Y esto pasó en todo el mundo sucede lo mismo, al punto que gobiernos muy poderosos como Merkel tiene que ir para atrás en toma de decisiones de cuidado, digo, sin ser ninguna Dalí de cuidado, pero bueno, teniendo que conducir un país en esas condiciones, se tiene que ir para atrás porque la corren por derecha. Y eso está a la derecha, casi todo en el mundo, y lo corren por derecha también. Es decir, a todo el mundo nos pasa lo mismo. Es importante también no solo compararnos para poder comparar epidemiología, sino también compararnos para entender lo que nos va a pasar. Lo que nos va a pasar cada vez que tomemos una medida es que las derechas extremas del país nos van a intentar boicotear, se nos van a parar de manos. Como es Latinoamérica, que muchas veces Latinoamérica es la exageración de la vida civilizada, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero si en algunos países te lo dicen en la calle, acá te lo dicen gobiernos y oposiciones organizados con el Poder Judicial y los medios de comunicación, intentando efectivamente golpearte, digamos, y si pueden, voltearte. No es solamente una banda skinhead, digamos, ¿no? Es una banda skinhead, no ninguna referencia a ningún jefe de gobierno, es una banda skinhead, pero además tiene una forma de organizarse, digamos, y con resorte de poder. Entonces, sepámoslo, en esta le salió mal, porque construimos una forma de relato y porque la realidad se impuso, pero porque construimos una forma de relato que pareciera ser que los doblamos. Y esto lo vamos a ver en los próximos 3 o 4 días. En 7 días van a estar con lo mismo. O sea, digamos, insisto con esto, sirve la experiencia argentina, pero es lo que pasa en el mundo. En todos los países del mundo nos pasa lo mismo. Entonces, comparémonos con el mundo y veámoslo. Van a ir los terraplanistas, que sería la versión argentina del nazi, que van a ir con Patricia Bullrich y qué sé yo, a intentar tomar la casa de gobierno o como puedan, pero si tienen aire lo van a hacer desde las intendencias o las gobernaciones. Porque es la forma que se pueden oponer, porque si no, no pueden hacer política. Si no, no pueden hacer política, no se pueden quejar de nada y están para eso. Así que entendámoslo y sepamos que para eso también tenemos que prepararnos. Está bueno revisar cuáles son las respuestas. Con Male cada tanto hacemos estas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo respondieron los gobiernos? Hace poco, uno de los últimos estudios que hicieron de Infopam fue la respuesta de las capitales que están gobernadas por la oposición a los países que toman medidas de cuidado. Bueno, han habido poquitas, casi ninguna tan extravagante como la Argentina, pero alguna que otra se puede relevar de información parecida. Bueno, pero estamos en este momento de esta discusión que también tiene todo el mundo atravesando situaciones que el mercado se parece, que es medicamentos que faltan, oxígeno que falta, oxígenos que son empresas multinacionales, oligopólicas con un mercado cartelizado, que en todo el mundo faltan, y acá faltan, aún a pesar de que aumenta el 60% del precio en 2 o 3 meses, digamos. Lo mismo que pasó en otros lugares, nosotros hace un mes empezamos a trabajarlo acá porque sabemos que nos iba a pasar, y no porque se consuma demasiado oxígeno, yo creo que se consuma demasiado oxígeno, pero sobre todo que no tenemos soberanía, entonces que no tenemos forma de producir el oxígeno que necesitamos para poder responder a esta demanda y que las empresas van a jugar con eso. Pero que es lo mismo que le pasó a Brasil, digamos, Brasil no tiene industria, no tiene oxígeno industrial, Brasil no tiene industria. Sí tiene, no lo pudo hacer porque no tiene soberanía, porque no tiene capacidad de gobernarlo, porque está tercerizado en empresas que han hecho de esto lo que sucede con el mercado cuando está en pocas manos. No logró Brasil redirigir el oxígeno industrial de la metal mecánica del corte para el oxígeno medicinal.
la industria brasileña es monstruosa. Lo podría haber hecho y no lo logró. Y se acuerdan de Manaus pidiendo sin oxígeno y Venezuela mandándole oxígeno a... Eso es también el juego de los grandes poderes y dónde estamos nosotros, a quién estamos hablando y quiénes son los que nos escuchan y los que viven independientemente de quién gobierne, haciendo exactamente lo mismo siempre. Bueno, todo esto lo hice con una intención, todo este raconto. ¿Qué fue lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no pusimos en ningún momento en la discusión como una forma de pensar la política internacional? Voy a dejar un segundo de autorreflexión. Hay una cosa que su ausencia es un silencio atroz, ensordecedor. No tenemos bloque regional, no tenemos UNASUR, no tenemos Mercosur, no tenemos nada. La única, la principal herramienta que nos podría posicionar a un país como Argentina en el concierto mundial de una manera mucho más cuidada, que podríamos acceder a los insumos, a las vacunas, que podríamos producir ciencia, con la ciencia que tenemos nosotros podemos haber hecho muy rápidamente las vacunas nosotros, o traer vacunas en bloque, a gran escala, distribuirlas adecuadamente, oxígeno, respirado, lo que querramos. Podríamos haber reemplazado cuando Manaus necesitaba médicos, le mandábamos los médicos de la provincia de Buenos Aires, o que nos manden podríamos haber hecho de todo. Si hubiéramos tenido el bloque subregional funcionando como funcionó hasta 2015. No tenemos medicamentos, o nos cuesta comprar medicamentos, se nos fugan los medicamentos de Argentina para Brasil por una frontera clandestina en Corrientes. Y nos cuesta a nosotros tener los medicamentos que producimos porque se van para Brasil, porque no tenemos ningún tipo de articulación de gobiernos que definan políticamente nada. Yo creo que esa es, de todas las cosas que tenemos para decir, lo más doloroso que nos pasa es que estamos en una indefensión. Negociamos solo con los rusos, negociamos solo con los chinos, negociamos solo con los alemanes, con los yanquis, nos caminan por arriba, nos van a dar lo que sirvamos, lo que podamos hacer, digo, con un gobierno que tiene una decisión férrea de hacer las cosas bien. No es un gobierno que está especulando, es un gobierno no solo provincial, el gobierno nacional también, una decisión férrea de hacer las cosas bien. No hay herramientas. No tenés herramientas de poder para poder imponer a una región tan importante como América del Sur, con un monstruo como Brasil y un país muy importante como es Argentina. Porque uno se para en esto y dice Uruguay, y lo va a llevar el viento a Uruguay, a donde lo lleve el viento. Digamos, cerrarán las puertas, abrirán las puertas, no tienen herramientas. Paraguay, ¿qué va a hacer Paraguay con esta epidemia? A donde lo lleve el viento, no hay forma de que lo pueda resolver si Argentina y Brasil, en conjunto con todo la UNASUR o el Mercosur, no tomábamos medidas protectivas, ordenadoras, y que todavía son indispensables, porque de esto hay que salir después. De todo esto vamos a tener que salir. Van a tener que salir en lo sanitario, seguramente, pero vamos a tener que repuntar la economía de estos países. Destruida, con muertos, con caída de la expectativa de vida en nuestros países, con daños probablemente que nos cuesten muchísimo tiempo reconstruir. Sin una política articulada, esto va a ser dificilísimo. Así que también creo, no estamos en condiciones, no hemos tenido, no tenemos la posibilidad de articular con Brasil políticamente. Es decir, puede haber alguna articulación económica, ¿no? de mercados que se complementan. Más o mejor o peor, pero el banco de precios de medicamentos que hicimos en el 2015, quiero decir, cosas muy simples que pudimos hacer en poquito tiempo. En este contexto, con el poder que tiene el Ministerio de Salud, en este contexto, para tomar definiciones políticas, hubiéramos hecho un escándalo con UNASUR funcionando. Hubiéramos establecido un principio de un camino que después hay que ver cómo se desarma. Hoy ni hablamos de la existencia del bloque regional,
y ni siquiera nos dimos cuenta que nos está faltando. Me parece que eso es una de las perspectivas quizás para sentarnos a hacer análisis de fondo que corresponda y ver cuáles son los posicionamientos que nos hacen falta. Pero yo creo que nuestra negociación con la Federación Rusa, que se debe sin duda a los resabios de eso, porque gran parte de la negociación la hicimos con Putin. Con los chinos no negociamos con Xi Jinping. Hubo alguna llamadita con Xi Jinping, pero no es una negociación con el presidente. Con Putin se hizo porque el bloque de la UNASUR había tenido un trabajo muy fuerte con Putin, especialmente con Brasil incluido en el BRIC. Entonces había ya alguna vinculación de conocimientos políticos. Quiero decir, hasta es un resabio de eso otro. Nadie hace favores a nadie en la política internacional de ninguna manera, pero había vínculos establecidos que permitían algún avance. Yo creo que ese es quizás el punto para que nos quedemos mirando. Hay un compañero nuestro que era viceministro de Justicia que contaba una cosa muy interesante en una experiencia, pero una cosa que tenía él que era no se dice, un rompecabezas muy grande de 5.000 piezas, que le faltaba una pieza. Cuando él te decía buscar la pieza que le falta, no la encontraba. ¿Sabes? Cuando la marcaba él, nunca más lo veías el cuadro sin esa pieza que faltaba. A mí me parece que tenemos que estar todo el tiempo pensando en qué vamos a hacer para organizar nuestra región, porque es inviable la discusión en este contexto. Es decir, todo lo que yo intentaba hacer con la charla de hoy era explicar cómo cada cosa que hicimos es una cuestión de política internacional. Pero que es inviable resolverla desde la indefensión de un país subdesarrollado y chico, o mediano como Argentina, pero con PBI chico, cuando podemos tener una escala que nos permita trabajar de una manera distinta. Bueno, hasta acá entonces. Gracias. Perfecto, Nico. Muchísimas gracias. Realmente el contexto de la pandemia habla de... Nunca ha sido tan fácil ejemplificar lo que es salud internacional como ahora. Y la cantidad de aperturas que tiene este abanico. A mí siempre me hizo ruido por qué en las embajadas hay agregados militares, agregados culturales, y no hay un agregado en salud en las embajadas que, cuando vos mencionabas, por ejemplo, el problema de la embajada en China o en Rusia, por ahí este tipo de resorte hubiera sido útil, ¿no? Y es fundamental la herramienta de lo regional, que es tremenda la contradicción, porque uno generalmente cree, la experiencia que yo tuve en el Mercosur, Uruguay y Paraguay creía que perdían soberanía en el Mercosur porque Argentina y Brasil eran enormes en comparación con ellos, pero ahora se dan cuenta de la importancia de eso, ¿no? Bueno, queda abierto, utilicemos el chat para las preguntas que se quieran hacer. Aprovechemos que Nico no está hablando en ningún medio. Acá Fabiana lo tituló como momento de intercambio. Jonathan Confino, rompe el hielo. Bueno, Juan, gracias. Nico, gracias por compartir estas palabras. Me suma lo que decías al principio, que estamos todos con tantas urgencias, pero es tan necesario poder darnos la posibilidad de mirar un poquito más allá de los quilombos cotidianos que bueno, nada, lo digo para autoconvencernos también de la importancia de estos espacios y de la propuesta de esta diplomatura y de todas aquellas propuestas que nos saquen un poco y volvamos a estar a la visión de bosque, si se quiere, ¿no? Que no sea una cuestión de lo cotidiano, lo que tenemos adelante, sino que estamos construyendo algo que va a permanecer por muchos años y bueno, la verdad les agradezco mucho el espacio. En relación a Nico, algunas cosas que decías, me parece que es muy valioso
desde ya lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo, pero que también estamos teniendo, me parece, una capacidad interesante de poder comunicarlo en los diferentes formatos periodísticos, con papers, digamos, tener posibilidad de comunicar diferentes estrategias, ensayos clínicos en literatura internacional, porque es un poco lo que vos mencionabas y Mario decía al principio, que bueno, esto después sale en Lancet, lo que salió la vez pasada en New England, o sale donde sea, y que después te lo agarra un medio, y después termina mucho más validado, que quizás en un punto es injusto que sea así, pero también son parte de las reglas del juego que el día de mañana vamos a poder cambiar seguramente, pero mientras también son las que nos manejamos o que muchos se manejan, y me parece que es un laburo muy valioso. Tenemos mucho para compartir con el norte global, no sé si para enseñarles, digamos, probablemente sí, pero me parece que es algo que vale la pena. En la literatura yo lo he leído mucho como le dicen inverse innovation, ¿no? Como innovaciones como de sur a norte, como algo anómalo, ¿no? Como algo hasta contranatural, si se quiere. Pero cuando pones a ver, yo no sé cuántos países han abordado la pandemia de esta manera, y me parece que es importantísimo y que todo suma, la película, el documental, el medio de comunicación para la persona que está en su casa mirándolo, un paper, las comunicaciones, los congresos. Parece que es una estrategia, tiene que ser parte de la estrategia comunicacional, y hay que jugar en todas las canchas con esto. Me parece y que se está haciendo de esa manera, digo, por eso lo pongo en valor y me parece que está muy bien. Y después lo que me quedo un poco pensando cuando decías lo del bloque regional, desde ya cuanto más sencillo sería todo esto, pero también la réplica vernácula, ¿no? Digamos, cuánto más sencillo sería todo si no sería la provincia de Buenos Aires la que estaría empujando desde atrás, empujando el carro, y si las condiciones generales del país, la decisión política, la audacia, no sé, el valor, acompañaría y pondría en valor mucho más los esfuerzos que estamos haciendo desde salud, que está haciendo Axel desde la provincia, porque también, o sea, eso que cuando vos mencionabas de, bueno, somos un país pequeño acá del sur, tratando de meternos en el escenario global, por otro lado, bueno, somos una provincia, somos un conurbano que también está intentando meter discusiones y luchando a veces adentro también, ¿no? Pensando también en la heterogeneidad no solamente de nuestro frente político, sino también de la heterogeneidad de los actores sanitarios de nuestro frente. Así que nada, me quedé pensando un poco en eso de también cuánto más sencillo sería todo, pero bueno, nos gustan estas cosas, o no sé si nos gustan, pero son las que nos pasan siempre, así que a no aflojar, a meterle, y bueno, lindo que lo podamos reflexionar también entre todos. Juanse. Bueno, gracias Nico por, digamos, este recorrido que hiciste y la conceptualización de algunas cuestiones que en la vorágine del día a día a uno le cuesta verlos. La verdad que por haber visto un poco la película más completa, nos sitúa también a nosotros mismos en el lugar que nos toca gestionar. Yo pensaba cuánto de daño se hizo durante los 4 años de neoliberalismo a todos los niveles. Se horadó toda la construcción nacional, popular, inclusiva, latinoamericana que habíamos llevado adelante hasta 2015. Y eso me parece que es digamos, la situación más que mayor desventaja nos dejó para poder enfrentar la pandemia, porque nos paró no solo desde un sistema sanitario diezmado, vaciado, fragmentado, destruido, sino que a su vez inermes en términos de, bueno, lo decía Nico, de soberanía, de tener herramientas como para poder, digamos, tener algún nivel de independencia en la toma de decisiones en términos de salud al principio. Y yo creo que eso nos restó muchísimo tiempo para poder
enfrentar rápidamente la situación. Lo que contaba Nico de los barbijos fue absolutamente así. Fue absolutamente así. Lo mismo con el desarrollo tecnológico, lo mismo incluso cuando surgen ahora las estrategias de no presencialidad y la discontinuación del Conectar Igualdad. Digo, el plan sistemático de los gobiernos neoliberales de destruir lo público, de destruir la red de contención, la red inclusiva, de solidaridad, incluso de orgullo de país, me parece que funcionó, y de hecho era muy descarnadamente expresado en los medios de comunicación, tanto por Macri como por Vidal, de decir, yo si necesito ciencia voy y la compro afuera. Me parece que eso fue, digamos, digamos, la peor situación de la cual tuvimos que partir y revertir. Y bueno, y por ahí un poco la pregunta para vos, Nico, es que conoces un poco más, digo, de la organización internacional, tanto sea de Mercosur o del UNASUR, ¿qué cosa ves a partir del nuevo escenario donde el componente sanitario es un componente que gravita fuertemente en la vida del planeta? ¿Cuál es el dispositivo, cuál es la organización internacional que debe constituirse para tejer una red continental que nos permita enfrentar estos próximos problemas de la mejor manera? A mí me suena más la UNASUR que el Mercosur, pero también las dificultades comerciales que tuvimos bien pudieron haber sido abordadas desde un mercado común, pero me parece que nos debemos repensar un modelo de organización regional que, como decía Juan, que en las embajadas no hay agregados de salud. Bueno, la salud tiene que ser un tema en la agenda internacional y incluso de los organismos que tienen poder a nivel internacional. Así que bueno, lo planteo como pregunta, porque me parece que es sumamente importante que en esta dinámica y en esta vorágine y en esto de tomar, digamos, la salud, digamos, como un tema prioritario en la agenda internacional, tenemos que empezar a construir de ahora en más, porque es clave esto que decía Nico de cómo, digamos, cuando hay que salir de esto, y de cómo salgamos de esto va a depender cómo vamos a seguir adelante como país, como nación y como continente. ¿Sabes qué estaba pensando, Juan? Que el problema que tenemos es difícil de resolver. Yo soy de creer que de las crisis solamente sale la supervivencia del más apto, excepto que haya organización popular y política en contra de eso. Creo que no es que de las crisis aprendemos y qué sé yo, sino que de las crisis salen la supervivencia de los más poderosos por sobre el resto. Tenemos que organizarnos para lo contrario, pero la verdad que uno de los problemas que tenemos muy grandes es que, ¿qué saben de la OMS? ¿Alguien escuchó algo hablar de la OMS? No sabemos nada de la OMS, de la OPS, ¿cuál es el rol? Entonces digo, lo que el mundo ha dado para tener una organización, yo creo que ni siquiera sigo en las redes sociales a la OPS para ver de qué dicen. O sea, me parece que no hacen nada ni me interesa saber si lo hacen. Entonces, ¿qué vamos a construir como alternativa para todo esto? Es una discusión de fondo, no es una discusión sanitaria, es una discusión tremendamente de fondo. Yo creo que lo único que podemos hacer es pensar en animarnos nosotros a no bajarnos la discusión política, en no bajarnos el precio de la discusión política a la discusión sanitaria. O hacemos una discusión política de fondo que ponga a distintos elementos de la sociedad, donde está la justicia social, entre ellas la salud, en orden de prioridad, o esto no tiene solución y probablemente no la tenga así. Pero la verdad que me parece que no podemos pensar nada que haya que hacer que sea sanitario. Todo lo que vayamos a hacer ahora tiene que ser político para poder resolver el conflicto en el cual nos encontramos. No hay ningún resorte de la salud que esté existiendo.
No digo siquiera que esté conduciendo, digo que esté existiendo, al menos, en el concierto mundial. Nadia, ¿tenías una pregunta también? Hola, ¿qué tal? Sí, un poco, bueno, ya lo dijo Jonathan, gracias por el espacio, creo que es lo que estamos tratando de transmitir entre todos, y muy contentos también por refrescarnos un poco de la diaria. Sumando justo a lo último que decía Nicolás, quizás la discusión de fondo que tiene que también un poco dar la política, creo que tiene que ver con las barreras culturales que fueron también consecuencia del neoliberalismo en la gente. Digo, a mí siempre me llamó la atención, no creo que sea una llamada de atención, sino que a todos nos pareció como inclusive hasta gracioso que teniendo todas las herramientas como para hacer una campaña de vacunación, digo, los turnos online y todo, recién se vio como un salto, sobre todo notorio, después de la publicación del Lancet, quizás el ritmo de inscripciones, la demanda de vacunas, la confianza que se tenía en la vacuna rusa, y digo, eso no es casualidad, eso tiene que ver con que está impregnado la cultura de que siempre es mejor aceptar lo occidental, no lo alternativo, y digo que eso tenemos que también visibilizarlo como que es una doble barrera que nosotros tenemos que sobrepasar, es la cultura interna y esos dejos del neoliberalismo de que solamente tenemos que confiar en el libre mercado y que es muy difícil de romper, de volver a entender al Estado como benefactor y como protector. Digo, eso va a ser difícil de dar vuelta con los tiempos que corren, con los medios que están comprados. Creo que esa puede ser la batalla más dura que tengamos que dar. Obvio, en el medio atravesados a la pandemia no como una excusa también, pero digo, visibilicemos a la pandemia, obvio, con todas las demandas que nos puede dar, sino como los medios o el medio para tratar de dar esa batalla. Digo, tener una turnera en un lugar como la provincia de Buenos Aires, que puede organizar todo un sistema, ¿no? Que donde antes no se había penetrado, o el sistema de gestión de camas, digo, hay un montón de herramientas que fueron surgiendo por la pandemia, que deberían como supercapitalizarse, se hizo, se continúa haciendo, y nada, me parece que la sociedad debería empezar a verlo desde una nueva, como dijo también, como dijeron, de una tecnología inversa, de bueno, esto dio muy buenos resultados, la verdad que este es el camino, desarrollo propio, y empezar a pelear. Digo, el lugar en el mundo creo que lo tenemos, si no nos hubieran dado las vacunas, no nos hubieran dado las vacunas tampoco, más allá de obvio de los esfuerzos, pero digo, hay que empezar también o continuar creyéndonosla, como también decían ahora, y dar la pelea desde otro lado. Es un poquitito. O saber también qué pensaban desde esa parte. Creo que, por ejemplo, este comentario tuyo, Nadia, y también un poco con el que al principio Jonathan comentó, creo que la gran diferencia de respuestas que hace Axel, que hace la provincia de Buenos Aires, es que casualmente se atreve a jugar en el plano de la salud internacional antes que el resto de las provincias y saca una ventaja de eso, digamos, ya eso lo para en otro lugar, y de ahí son las distintos tipos de respuestas, ¿no? Y el crecimiento que eso mismo te da. ¿Alguna otra pregunta? Nico, ¿te querés autopreguntar algo que haya quedado por ahí? Meli Espósito quería hablar algo, ¿no? Sí, Meli. no, bueno, igual que todos, agradezco el espacio de formación y de seguir aprendiendo todos juntos. No, esto de nivel internacional y también latinoamericano, ¿no? Estamos en debate, o el sistema de salud, ¿cómo es a nivel latinoamericano el sistema de salud? Digo, ¿no? Digo, esta idea de pensar un poco más integrado. Te tiro como pregunta porque no tengo mucho conocimiento.
La pregunta, Mary, fue ¿cómo está el sistema de salud en Latinoamérica? ¿Esa fue la pregunta? Sí. Y esto, ¿cómo integran el sistema privado y público? Ah. Y No, una lo que vez pasa es que... nos juntamos con Luis y los que eran de Uruguay y nos sabían cómo era. Se corta un poco, Meli. Pero bueno, pero si entiendo la pregunta es cómo está en la integración de los sistemas en el resto de Latinoamérica. Es muy disímil. Hay muy pocos países de Latinoamérica que tengan un sistema de salud parecido al argentino, casi ninguno tuvo peronismo. Entonces tienen historias distintas. Pero hay modelos de todo tipo. En algunos lugares penetró muy fuertemente el neoliberalismo, entonces hay sistemas de seguro tipo CUS. Y en algunos lugares, como Brasil, hay un sistema, nunca hubo sistema y se empezó a armar un sistema muy interesante basado en un sistema único, y que Bolivia intentó ponerlo golpe después. Bueno, ahora tenemos que ver cómo se construye. A mí me parece que puede ser interesante cuando pensemos la discusión de la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud, intentar hacer un juego de referencia internacional, porque si lo hacemos bien, va a poder ser también luminaria para el resto de los países, porque ¿cómo hace Paraguay para armar un sistema de salud? ¿Cómo hace México para armar un sistema de salud? Van a necesitar pensar algunas de las cosas que puedan surgir de la discusión de Argentina. Pero la verdad que, insisto, que creo yo que tenemos un debate con la política todavía muy profundo para dar, que es una discusión que es política netamente, que ya medio que en la pandemia se viene poniendo todo el día en juego, ¿no? Esto de que las discusiones, que hablamos los que nos dedicamos a la salud, pero estamos hablando de política. Y utilizamos una chapa técnica o un rol técnico, pero estamos hablando de la política, y por primera vez también muchos políticos empezaron a animar a hablar de salud. Creo que ese es el capital que tenemos que construir. Y a partir de ahí podremos pensar cómo organizamos la cuestión en Latinoamérica para pensar los sistemas integrados, pero hasta que no tengamos una vueltita, una nueva ola un poco más latinoamericanista, tampoco va a ser tan fácil este juego. Guarda que Brasil empieza a mostrar algunos agujeritos que nos gusta esperanzarnos siempre con Brasil, ¿no? A ver si esta vez no sale. Creo que está Ceci Calderón, que quería decir algo también. Hola. Sí, la verdad es que yo me quedé pensando mucho en lo que dijiste vos, Nico, sobre qué posibilidades tenemos si no estamos, digamos, si no podemos laburar en la región en bloque, ¿no? Y me quedo, digamos, pensando de una manera como muy heavy, preocupada, digamos, en ese sentido, porque si pensamos también en por qué es tan fácil, digamos, romper esas relaciones que hemos podido construir en tan poco tiempo, también tenemos que pensar que no solamente nuestro problema es la llegada de la derecha al poder, sino que esas derechas que llegan en la región están amparadas por las disputas que se dan, digamos, en este territorio latinoamericano, ¿no? La disputa del territorio no solamente la tenemos dentro de nuestro país, sino que como los gobiernos militares y demás, están apoyadas por una disputa de las potencias que quieren, digamos, que les conviene a Latinoamérica como un territorio débil, como un territorio desarticulado. Bueno, les conviene que nosotros estemos mal y que estemos, digamos, peleándola individualmente. Entonces, ¿por qué nos resulta, digamos, tan difícil sostener esas articulaciones? Porque siempre que llega la derecha, apoyada, digamos, por intereses internacionales sobre que Latinoamérica no pueda levantar cabeza, hace que no podamos llegar, digamos, a construir bloques sólidos, como por ejemplo la Unión Europea. La Unión Europea, en realidad, para nosotros el Mercosur es una herramienta, nació como una herramienta económica,
lo que tenés con una herramienta económica es una herramienta, pero cuando le falta la política y todos los instrumentos, digamos, financieros, económicos, sociales, que puedan, digamos, sostener eso como un poder, y eso nosotros lo teníamos en el UNASUR y en el Mercosur, como tratando de conjugar, digamos, los dos instrumentos, y nunca pudimos, digamos, llegar a construir algo tan sólido que incluya también, digamos, lo político. Bueno, nada, me quedo pensando en qué va a ser, digamos, de nuestro pobre continente latinoamericano sin esas herramientas políticas que puedan, digamos, que puedan permitirnos luchar contra lo que se viene, porque a nosotros, digamos, ahora con todo esto se nos viene que nos quieran vender, digamos, las cosas, meternos, digamos, primero que seamos un territorio en el que se puedan vender todos los productos que ahora están desarrollando a precios y ser, digamos, tener las ganancias acá. Segundo, que nos quieran endeudar porque estamos totalmente rotos económicamente, entonces nos va a caer el Fondo Monetario Internacional para salvar nuestras penurias, digamos. Lo que me quedo pensando es, a muchos internacionalmente, a Estados Unidos les conviene que Latinoamérica, después de la pandemia, quede totalmente devastada. Después o durante, digamos. Entonces, sí me parece que es urgente, digamos, pensar políticamente qué herramientas se pueden llegar a construir de poder regional. Eso. Nada, compartir esa reflexión con ustedes. Gracias, Cecilia. Sí, totalmente de acuerdo. Quería aclarar que acá en la diplomatura va a haber una charla con Mario Hernández, que es un sanitarista colombiano que es muy estudioso sobre los sistemas de salud de Latinoamérica y tiene varios libros con sistemas, digamos, con estudios comparativos de los distintos sistemas de salud. Así que esa herramienta también la vamos a tener como para sumarla después para poder pensar nuestro sistema integrado de salud que tanta falta nos hace, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo, Juan, solamente me parece que, Santiago, que Nico hoy hacía una comparación de cómo pensar, me parece, la negociación geopolítica ahí también relacionada con la evidencia. Y el ejemplo que citó con vacunas es cómo en algún punto instalar o generar evidencia respecto a una tecnología. Me parece que el juego de poder pensar en organismos regionales también tiene que ver a la inversa, porque hay un problema distributivo en una agenda en donde el 70% del gasto, la inversión en salud está destinada a la incorporación de nuevas tecnologías, y de nuevas tecnologías en donde justamente la evidencia la construye o la agenda de investigación está conducida por los capitales privados, ¿no? Entonces ahí me parece que también el pensar en organismos multilaterales y pensar justamente la incorporación, la aprobación de tecnologías, ¿qué posibilidades o qué margen hay para poder pensarlo de manera regional? Me parece también importante porque sabemos que las estrategias de ingreso a una tecnología de un laboratorio es también una apuesta regional, que cuando se mete en un país, en el corto plazo, la utilización de esa misma tecnología logra atravesar esas fronteras con todo el gasto y el lobby que justamente también realizan los laboratorios, pero como construimos evidencia, entenderlo políticamente para instalar una tecnología y generar evidencia, ¿no? En este caso, está bien también poder pensarlo a la inversa, ¿no? Como hay algunas tecnologías con dudosa efectividad y seguridad y de altísimo costo
que se terminan impregnando en nuestro sistema, ¿no? Y ahí hay una puja también distributiva, porque es ingreso dentro del financiamiento del sector salud que se destina hacia una vía que no necesariamente tiene que ver con la política sanitaria. Perfecto, gracias Santiago, clarísimo. Bueno, nosotros teníamos planificado pasar un poco el video del tutorial de Mario, pero no van a dar los tiempos porque realmente hubo participación como para dejarnos entre reunión y reunión, aunque sea para ir a vaciar el termo de mate que nos tomamos, para darle espacio para recargar con el termo que se viene. Y antes de dejar la charla, Fabiana va a decir algunas palabras sobre el trabajo correspondiente a este módulo. Gracias. Bueno, gracias Juan. Bueno, gracias Nicolás. Un lujo cerrar el seminario. Para los que no me conocen, estoy acompañando a Mario en la coordinación académica del diploma para tratar de acompañarlos y bueno, que podamos llegar a fin de año con la diplo terminada. Así que tal cual Mario armó un tutorial para navegar algunos sitios estratégicos, un poco como entrada al seminario que viene. Lo tenemos grabado y se los vamos a pasar del encuentro de hoy. Simplemente recordar un poco de cerrar el escenario cero, creo que lo que trajo Nicolás, esta propuesta de juego creativo, nos bajemos un poco el precio al mapa conceptual, que a muchos les pareció que tenía un trabajo de extrema. Es un juego creativo con las palabras que tiró Mario, para que ustedes pueden hacer. Hay algunos compañeros que ya lo hicieron, que pueden además agregar con lo que trajo Nicolás hoy, a ver cómo podemos hacer jugar esa serie de palabras para poder seguir en el seminario que viene. Así que los invitamos a trabajar, a jugar un poco con esas palabras, a usarlas todas, a poner nuevas. Hoy aparecieron nuevos términos. Así que bueno, la idea es que vamos a trabajar en grupos de acá a la semana que viene para también poder intercambiar qué pudo pensar cada uno de ese mapa, de en qué lo conecta la salud internacional a su trabajo de todos los días. Así que bueno, gracias por estar, gracias Nicolás por cerrar el módulo, y nos vemos el lunes que viene, y les vamos a mandar como siempre todo bastante fácil como para que puedan leer, y que puedan ver el tutorial de Mario que está súper bueno. Bueno, por mi parte nada más, un placer, y nos vemos el lunes.